¿Sabías que el 80% de los medicamentos provienen de los bosques? Los bosques promueven nuestra salud y juegan un papel muy importante en la prevención de algunas enfermedades, según demuestran recientes estudios científicos. Y hoy te quiero compartir el concepto de bosque terapéutico y qué condiciones debe cumplir para tener un verdadero impacto en nuestra salud y cómo se puede convertir en un elemento de dinamización socioeconómica de una región. Lo primero que me gustaría aclarar es que estar en contacto con cualquier tipo de bosque ya tiene beneficios para nuestra salud, tal y como os expliqué en un vídeo que os voy a dejar aquí arriba sobre los estudios científicos que demostraban los beneficios de estar en contacto con entornos naturales. Hay dos hipótesis importantes para entender los beneficios que puede tener un bosque terapéutico en nosotros. El primero son los fitoncidas, que es un tipo de sustancias que emiten los árboles que se han demostrado que son eficaces para prevenir el cáncer y también como antibiótico natural. Cuando inhalamos estos fitoncidas al pasear por el bosque, tiene un impacto en nuestro sistema límbico a nivel cerebral que luego pasa por la sangre y tiene un impacto a nivel fisiológico, teniendo una reducción del estrés y un incremento de nuestro sistema inmunitario. La segunda hipótesis la explica una pequeña bacteria que se halla en la tierra que se llama Mycobacterium vaccae y se ha demostrado que tiene un elevado impacto en nuestro sistema inmunitario. En un estudio que realizó la doctora Mary O'Brien del Royal Marsden Hospital de Londres, comprobó que esta bacteria funcionaba como un antidepresivo, mejorando la calidad de vida emocional de los pacientes, haciéndoles sentir más animado y con un nivel de energía más alto. Cada vez que cabes en un jardín, que tengas en contacto con la tierra, que comas una verdura que has extraído del suelo, vas a estar ingiriendo esta bacteria M. vaccae y vas a tener todos esos estímulos positivos que te he comentado. Pero hay una serie de bosques que tienen una serie de particularidades que han demostrado que tienen muchos más beneficios para nuestra salud. Son bosques maduros que tienen ejemplares arbóreos que pueden tener más de 100 años. Incluso aquí, en el hayedo donde estoy grabando este vídeo, hay especies de hayas que tienen más de 300 años. Y cuanto mayor son los árboles, mayor cantidad de fitoncidas emiten. Cuanta más diversidad de árboles existe en el bosque, mejor. Que sea un ecosistema muy poco perturbado y que tenga muy poca o nula acción del hombre en él. Que mantenga un ecosistema complejo donde participen gran variedad de elementos naturales, como son los hongos, los aceites y las resinas, que desprenden una serie de sustancias que son muy beneficiosas para nuestra salud. Es ideal que estos bosques estén en climas que sean moderados o cálidos, ya que los árboles, cuanto más calor, emiten más compuestos volátiles naturales. Y de hecho el mediodía es el mejor momento porque es cuando los árboles emiten más oxígeno. Y también es mejor escoger bosques que sean más húmedos. En los últimos 20 años, los efectos de los bosques en el bienestar de las personas han sido ampliamente investigados, especialmente en países como son Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Finlandia y Escocia. Y os voy a hacer un pequeño resumen de los extensos beneficios que tiene nuestra salud según estas investigaciones. Empecemos por nuestro nivel físico. El primero es la reducción de nuestras hormonas del estrés. Se ha demostrado que una sobreexposición a las hormonas del estrés aumenta el riesgo a padecer ansiedad, depresión y problemas con el corazón. Refuerza el sistema inmunitario, mejora del sueño, disminución de los niveles de glucosa en sangre hasta en un 40%, disminuye la frecuencia del pulso, disminuye la presión arterial, relajación cerebral, aumentando el bienestar, la tranquilidad y también el vigor de las personas. Mejora del estado de ánimo, mejora de la memoria en el corto plazo, favorece la claridad de las ideas y la creatividad, mejora la recuperación de las personas con adicciones. Cuando me preguntan cuál es mi visión sobre cómo debe ser un bosque terapéutico, yo siempre digo que un bosque ya es terapéutico de por sí y que lo único que deberíamos hacer es conservarlo. Pero el valor de nuestros proyectos de bosque terapéutico en Symbiotia radica en que intentamos multiplicar sus efectos beneficiosos y sobre todo que intentamos hacerlo accesible, especialmente para las personas que son más vulnerables o tienen algún tipo de necesidad especial. Y os voy a hacer un pequeño resumen del tipo de cosas que tenemos en cuenta a la hora de preparar un proyecto de bosque terapéutico. El primero es la accesibilidad. Defendemos los objetivos sostenibles de Naciones Unidas de dar accesibilidad a toda la población a entornos naturales públicos que sean seguros, accesibles y que sean inclusivos. Fruto de esta accesibilidad, especialmente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, es importante que desarrollemos recorridos que tengan un nivel de dificultad que sea baja, con un impacto físico que sea leve y por tanto con unas pendientes que sean bastante moderadas. Aunque siempre parto de la base de intervenir el mínimo posible en el espacio para no perturbar este ecosistema que hablábamos, sí que recomiendo intentar poner algún tipo de recurso que ayude a conseguir una estimulación sensorial de las personas que vayan a pasar por ahí. Crear diferentes recorridos que nos permitirán conseguir diferentes objetivos terapéuticos. Este tipo de proyectos los hacemos con un enfoque integral,
Es decir, no solo nos basamos en diseñar el espacio, los recorridos y los senderos, sino que hacemos una coordinación con las administraciones y las entidades que estén dinamizando para generar un proyecto global que sea sostenible y que sea viable. Es muy importante pensar en el tipo de contenido de actividades que se van a dinamizar, como podrían ser los baños en el bosque o Shinrin-yoku, que se conoce en japonés, o cualquier tipo de actividades que tengan que ver con el bienestar y la salud de las personas. Y una parte muy importante que en España todavía no se está haciendo, pero en lugares como en el Reino Unido sí que se está haciendo, y es el de vincular este tipo de lugares con el colectivo sanitario, donde el personal sanitario pueda llegar, siguiendo una serie de protocolos, a prescribir el realizar este tipo de actividades en lugares como un bosque terapéutico, donde se les llama la medicina verde. Es por ello que la creación de proyectos de bosques terapéuticos es una gran oportunidad para instituciones y entidades privadas para que ayuden a conservar, por un lado, los bosques, para incentivar la salud de las personas y para ayudar a dinamizar y a generar riqueza en los entornos rurales. En estos momentos tan excepcionales que estamos viviendo, hace falta, ahora más que nunca, replantear nuestra relación de las personas con la naturaleza. Muchas gracias, suscríbete a este canal si te interesa este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.